Hola, Néstor. Buenas tardes. Hola, hola. Qué gusto. No, gracias por El gusto es aceptar. nuestro. No sabes qué alegría. Tenemos casa llena. Sí, claro que sí. Muy bien. Doctor Néstor García Canclini, bienvenido. Quiero presentarlo, pues por todo es conocido, pero quiero presentarlo. Es profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana en México, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor visitante en las universidades de Austin, Nueva York, Stanford, Barcelona, Buenos Aires y Sao Paulo. Curó 2 exposiciones colectivas de arte contemporáneo tituladas Extranjerías, junto con Andrea Yunta, en el Espacio Telefónica de Buenos Aires y en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, el MUACA. Sus principales libros han traducido al inglés, francés, italiano, portugués y coreano. En el año 2014 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México y en la actualidad estudia las relaciones entre antropología y estética, estrategias creativas y redes culturales de los jóvenes. Hoy, en el marco del Seminario de Artes Populares en el siglo XX, el doctor García Canclini presentará su conferencia Culturas Populares e Interculturalidad, Hibridaciones y Conflictos. Nuevamente, bienvenido, doctor García Canclini. Muchas gracias, muchas gracias. Lamento haber entrado un poquito tarde y no enterarme bien de que estaba incluido en el viaje a Colombia, a Buenos Aires, todo eso, pero ya me avisarán. Vale. Es un gusto estar con ustedes. He tenido noticias del seminario. Agradezco especialmente a Débora, al Instituto de Investigaciones Estéticas y a la Fundación Getty por esta oportunidad de compartir algunas ideas que tal vez les resulten conocidas a quienes hayan visto textos míos de hace unos cuantos años y también algunas que no se llevan tan bien con esos textos porque el mundo ha cambiado. Entre otras cosas, se ha modificado el título, el que le puse ahora de acuerdo con el contenido de la conferencia, es Dudas recientes sobre lo popular y lo híbrido. El arte popular se ve hoy como un juguete roto. Quiero analizar cómo y por qué se fue descomponiendo. Para hablar de cómo vi formarse en mi generación el tema que me pidieron en este seminario, las artes populares y las culturas híbridas, debería identificar cómo lo percibíamos en mi juventud en la ciudad de La Plata, en Argentina, con unos 500.000 habitantes, donde la homogeneidad de clase media se quebraba en las periferias y en la universidad, que tenía entre sus 50.000 alumnos a miles de bolivianos que llegaban a estudiar. Se oían chistes racistas y algunos padres temían que sus hijas e hijos los tuvieran como novios. Las diferencias culturales aceptadas se notaban en las bibliografías de los cursos universitarios, en la programación de los museos y en la cartelera de los cines, donde las referencias artísticas predominantes eran europeas, pocas de América Latina o Estados Unidos. Los saberes y artes populares latinoamericanos llegaban sobre todo en la música folclórica y el rock. Quisiera ahora iniciar una parte de la conversación que he subtitulado del realismo trasplantado al giro comunicacional. Los juegos de la cultura se rearmaban entonces con varias reglas, que eran a la vez las de la industria editorial y fílmica, las de las iglesias católicas o evangélicas, las de los partidos políticos o los relatos de vanguardia. Recuerden que en 1964
apareció Rayuela de Julio Cortázar. Algunos viajábamos a Buenos Aires para ver obras teatrales de Brecht y Ionesco, Los colchones del happening de Marta Minujín y el performance que hacía Jorge Bonino, cuyo título, Bonino aclara ciertas dudas, se anunciaba en papeles pegados por la zona elegante donde estaba el Instituto de Itela y zonas de clases medias, sin indicar dónde ni qué días ni a qué hora se vería su obra. Su espectáculo o show o performance consistía en escenas armadas con el público, donde él, hablando una lengua a medias inventada y con un mapamundi apenas delineado en el fondo del escenario, nos invitaba a proponer elementos para ir formando las banderas de países, entre ellos la Argentina y las Islas Malvinas, aludiendo a lo aprendido en las escuelas, recreándolo para imaginar nuestra propia geopolítica, que sería distinta en la función siguiente. Bonino duró pocos años en estos juegos. Su muñeco, no sé por qué razones, volvió a Córdoba y se fue descomponiendo, fabulando obras con los enfermos del hospital psiquiátrico donde murió. Para los mejores semanarios políticos culturales que iban formulando nuevas nociones de las distinciones simbólicas entre clases en los años 90, en primer lugar, Primera Plana, las vanguardias con resonancia mediática eran una vertiente del arte popular, sin que dejaran de serlo sitios de artes visuales y el tango ya reconvertido por Astor Piazzolla. Las voces que lideraban el folclore y el rock, como Mercedes Sosa y Charly García, que llegaron a cantar juntos, o la iconografía del peronismo, que entonces, aún proscripto del sistema electoral, se daba tiempo para discutir cómo juntar sus muchas corrientes sindicales, estudiantiles, de todas las clases sociales, las izquierdas tradicionales y los guerrilleros, en una tradición que enlazaba los afectos de mayorías. Aún aquellos sectores que disentían del arte de vanguardia o el peronismo los tenían como referentes polémicos. Y a lo popular, ya lo popular se desgajaba en tendencias y podía verse como una constelación. No era la coherencia lo que preocupaba a quienes participaban de este tejido intercultural complejo. En otros tiempos de la formación de nuestras naciones, esas combinaciones inquietaron. Manifestaciones del lenguaje popular lo acreditaron. Por tomar dos ejemplos, cito la expresión mexicana para nombrar la heterogeneidad, a menudo con permisiva ironía. Se dice de algo que está hecho de chile, de dulce y de manteca. En Argentina, Enrique Santos Discépolo se preguntaba en el tango Cambalache, escrito para una obra teatral presentada en 1935 en el Teatro Maipo, un templo de la cultura popular, ¿qué futuro tendría el siglo XX? Una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, cuando resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los ignorantes nos han igualado. La falta de jerarquías entre lo oculto y lo popular preocupaba en los años 30. Seguía el tango, mezclados con Stravinsky, Bando Bosco y Lamiñón, Don Chicho y Napoleón. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón.
para los mexicanos Calefones Boiler. Otra escala comparativa internacional, otra locuacidad política, dicha con economía visual, propuso León Ferrari 40 años después, con su obra La civilización occidental y cristiana. Un Cristo crucificado sobre un avión bombardero estadounidense que fue colgado y censurado en el Instituto Di Tella en 1965. En esa línea de construir hibridaciones con la iconografía religiosa, la política y la popular para cuestionar las alianzas entre poderes y su adopción por creencias populares, Ferrari metía en otras obras a santos de plástico comprados en mercados populares, en sartenes y microondas, con imágenes en que el Bosco, Giotto y Bruegel habían consagrado artísticamente el infierno, hacía collage con retratos de Hitler y la Junta Militar Argentina. En vez de inquietarse por la pérdida de jerarquías entre clases, rechazaba la aceptación popular de los campos de concentración y del infierno, la complicidad de las iglesias con las dictaduras franquista, nazi o las del Cono Sur, la falta de fronteras entre los opresores y la supuesta bondad del pueblo. Bastaba acompañar a León en sus recorridos por museos y ferias para sentir que lo atraían las obras mayores de la historia de la pintura, tanto como las lanchas de plástico, la cerámica plebeya y sobre todo la reunión de lo sagrado y lo más profano, lo que Jacques Rancière llamaría el choque de los heterogéneos. Ese choque, pensaba León, propicia el sentido crítico de los espectadores. En palabras de Rancière, pretende aguzar a la vez nuestra percepción del juego de los signos, nuestra conciencia de la fragilidad de los procedimientos de lectura de los mismos signos y del placer que experimentamos al jugar con lo indeterminado. ¿Cómo se llega, tanto en las culturas altas como populares, a divertirse aún con la crueldad, con lo siniestro de lo sublime? En la época en que conocemos los dolores del mundo por televisión e internet, tal vez la tarea de las artes de vanguardia, las populares y las que las mezclan, pensaba Ferrari, sea arrancarnos de la complacencia de los fundamentalismos y el kitsch en el que se comercian las religiones y las políticas. No obstante, sabemos que no siempre el choque de los heterogéneos genera sentido crítico, como comprobamos en las concesiones comerciales de varios folclores y movimientos sociopolíticos llamados populares. No se manejaba en los años 60 la palabra hibridación, pero lo que luego designó iba ocurriendo, como en el cercano Brasil, de donde llegaban turistas y exiliados y a donde algunos viajábamos para ver cómo lo afro se mezclaba, no solo en el samba y la bossa nova. Recibíamos también en la Argentina las revistas y los libros donde experimentaban con mezclas de géneros Octavio Paz, Carlos Fuentes y textos sarcásticos de Carlos Monsiváis que anticipaban cómo se iba rompiendo en México el unipartidismo, mientras tradiciones cultas y populares, enredadas, aliaban en el cine y las farándulas. En una revista uruguaya, Brecha, que llegaba a Buenos Aires en aquellos años, tampoco se hablaba de cómo se iban hibridando las culturas, pero un crítico literario, Ángel Rama, que aún no inventaba la palabra transculturación, la iba amasando en sus artículos y reseñas. Si uno recurre al lenguaje cultural y del debate sociopolítico de aquella época,
diría que no hablábamos de hibridación, en lo que esta palabra sugiere editar, combinar partes, porque estábamos más entusiasmados con mezclar y dudar de las mezclas. Incluso de las que hacían las vanguardias estéticas y populares, o cuando los artistas recorrían provincias vaciadas por el primer neoliberalismo, donde cerraban las plantaciones de trigo o azúcar, se juntaban con los obreros, montaban collage con lo que habían documentado los artistas junto con sociólogos y economistas, y para exhibirlos en la exposición Tucumán Arde, no en el Instituto de Itela, que había popularizado sus experimentos, sino en la disidente Confederación de Trabajadores. 30 años después, esta exposición comenzó a mostrarse en museos. Dudábamos de nuestras disciplinas con los de otras, con los movimientos sociales y también de las ideologías políticas y las instituciones que habían administrado la separación entre lo culto, lo popular y lo masivo. Iban cambiando las rutas para hacerlo. Estaban artistas como Diego Rivera y otros latinoamericanos que practicaron las vanguardias en París y al regresar a sus naciones fusionaron ese ánimo explorador no solo con la memoria de acontecimientos históricos, sino con experiencias del momento en las culturas populares. En Argentina destacaba un ejemplo parecido, Antonio Berni, también de formación parisiense. Volcó Berni su aprendizaje en personajes de periferias, Juanito Laguna y Ramona. Armaba los cuadros con desechos de lo industrial, tapas de refrescos, corcholatas, diríamos en México, telas deshilachadas, partes perdidas de muebles y de máquinas. Amigo de los surrealistas, más libre que André Breton y Louis Aragon, siguió en los primeros años el realismo socialista, aunque lo juzgó luego un verismo vulgar. Su trayectoria, que él mismo llamaba polifacética y dispersa, lo hizo combinar el pop y el informalismo en murales, tapices, carteles, collage, assemblage y ambientaciones. Quizá por su calidad en todas las vertientes, quizá por los caprichos de los premios, le dieron por sus grabados el de la Bienal de Venecia en 1962. Las opciones distintas del muralismo mexicano y de Berni indican los rumbos divergentes que recorrió lo popular. Cuando Siqueiros visitó Argentina en 1934, Berni colaboró con él en el mural que hizo en la casa de campo de Natalio Botana. Fueron amigos y asistió a sus conferencias, pero Berni cuestionó la pretensión de Siqueiros de que su grandilocuente interpretación de la historia fuera la única posibilidad de un arte revolucionario. Él venía de México, me dijo en una entrevista, donde se había producido una revolución que triunfó y alcanzó el poder, y se habían dado las condiciones favorables para el desarrollo de una pintura monumental, mural, auspiciada y financiada por el Estado. Yo disentí con él, no porque no considerase válida la pintura mural mexicana, ni porque no reconociese sus logros, sino porque no me parecía una experiencia exportable a países donde no se daban las mismas condiciones políticas que se dieron en el país de Siqueiros. En Argentina particularmente, no se daban en absoluto. Todo lo contrario. Yo afirmaba que esa postura nos llevaba,
o al oportunismo, ya que los artistas solo podríamos hacer una pintura moral condicionada, o a la inacción, porque no se tendrían muros que pintar. Berni eligió ser bricoleur. Su tratamiento peculiar del collage, si bien prolonga el sentido de esta técnica en cierta pintura europea, o sea, subvertir la obra de arte con la irrupción de lo plebeyo, corresponde al proceso migratorio del interior a las grandes ciudades, provocado por la industrialización en los años 40 y 50. El rescate de desperdicios y el juego insólito con que Berni los vincula se correlaciona con el desorden creado por el crecimiento industrial, la aglomeración caótica de viviendas precarias en las villas miseria. Además de ubicar el tratamiento de lo popular en otra sociedad, a Berni lo guiaba un posicionamiento político. Percibió temprano que, para evitar que la innovación vanguardista se vuelva cómplice de lo que oprime a los sectores populares, debe ser insurrecta, tanto con el gusto consagrado de las élites y del poder, como en el que se instala en las estéticas de los subalternos. En ambos lados, decía Berni, hay telarañas, los lugares en que las tejen y las reparas, el poder que tiene de retener insecto por insecto y tragárselos. Iban más allá los jóvenes de 20 y tantos años que no solo trastornaban las fronteras llevando objetos o residuos de los marginales a las instituciones del centro. Se propusieron hacer visibles las operaciones con que los medios masivos ya festejaban los entrecruzamientos. En sus performances burlaban las maniobras mediáticas que se apropiaban de lo popular sometiendo, a fin de cuestionar el poder de esos medios para construir la realidad. Eduardo Costa, Raúl Escari y Roberto Jacobi, en vez de sacar los objetos de las villas miseria, perdón, pero estoy yendo entre el texto de la pantalla y el que tengo en papel aquí porque hay algunas correcciones de último momento. En vez de sacar los objetos de la villa miseria o los mensajes de los medios y desafiar a las galerías, quisieron construir la obra en el interior de dichos medios. Para eso imaginaron el happening para un jabalí difunto que nunca llegó a tener existencia real. Redactaron un informe para diarios y revistas con los nombres de los supuestos participantes en ese happening, la indicación del lugar y la fecha, y una descripción del espectáculo para darle mayor verosimilitud. Agregaron fotos tomadas a los asistentes en otras situaciones. El fin era que el sentido de la obra se formara en el proceso de la transmisión y la recepción, no en el de su creación, con lo cual esperaban revelar el papel jugado por la prensa en la constitución del hecho estético. Esta función fabuladora de la cultura mediática sería visible para el conjunto del público, los lectores, al desmentir un mes después, como lo hicieron, la existencia del happening. Varios periódicos y revistas publicaron la información falsa y el desmentido posterior, de manera que se concretó uno de los objetivos, la intervención de artistas de élite en la comunicación masiva, la inserción de una experiencia original en la rutina tautológica de los medios. Pero cabe dudar sobre la eficacia de la desmitificación. Al denunciar por una parte el poder de los medios para ilusionar sobre la realidad de algo inexistente, pero reconociendo que los artistas fueron responsables de la falsificación,
no se devuelve autoridad a los medios, no se fomenta la complicidad entre estos y los receptores, como si ambos fueran víctimas inocentes de una travesura ocasional de los artistas. Como tantas veces, las peripecias de lo popular y las vacilaciones con que se hibrida con el Estado, el mercado, las vanguardias, los medios, aparece antes en las experiencias de los creadores que en la conceptualización de la historia o de otras ciencias sociales. Reseño estas oscilaciones de las artes, las búsquedas de los artistas, los gustos de los públicos y las escenas en que las obras y performances circulaban, para decir cómo, desde la primera mitad del siglo XX, lo que habíamos nombrado artes populares fue reconfigurándose. El predominio de las industrias comunicacionales, sobre todo de la televisión, y la ampliación del acceso a la educación superior ampliaron la difusión de las culturas de élites y masificaron sus experiencias sensibles. También dieron legitimidad a innovaciones populares, objetos desechados, tradiciones entremezcladas. Los bloques de lo oculto y lo popular se agrietaron y por momentos se confundían. No estábamos ya en las primeras décadas del siglo XX, cuando las irrupciones de lo común o lo plebeyo en los santuarios artísticos eran ya rechazadas. El mingitorio de Duchamp en la feria de Nueva York, por citar una. Ni en el tiempo en el que los productivistas rusos se instalaron en las fábricas, diseñaron carteles y utensilios cotidianos, y en pocos años el autoritarismo político pudo cancelarlos, reordenando la división entre lo alto y lo bajo en la cultura y la política. Me interesa anotar que estos fracasos mostraron la insuficiencia del voluntarismo de los creadores si no son parte de una mutación de los procesos de producción, circulación y por lo tanto de las instituciones que clasifican y organizan la distribución de los bienes y mensajes. Procesos incipientes de esta reubicación sucedieron en México cuando los muralistas llegaron a los palacios educativos y de gobierno, o los artistas gráficos lograron alianzas con movimientos sociales. Esta reubicación de las artes populares en el tejido de interacciones sociales y culturales se expande con las industrias audiovisuales. Primero la televisión, luego los videos, los discos y los periódicos, revistas y blogs culturales de difusión masiva quebraron la autonomía de las artes. Los procesos tecnológicos de producción cultural, distribución y consumo desencapsularon a las obras visuales, teatrales y musicales para salones, permiten verlas desde la casa y en plataformas internacionales. Es el momento de decir que también cambiaron los modos de estudiar las artes populares, comenzando por las preguntas de investigación. En vez de tratar de definir qué es el arte, averiguamos ahora cuándo hay arte. Estoy refiriéndome aquí a un cambio teórico que produjo sobre todo la obra de Natalie Enick. No es una interrogación ontológica, sino para que la respondan la historia, la sociología y la antropología intercultural. La estética fue perdiendo poder normativo ante la dispersión de prácticas llamadas artísticas y el abandono de valores de las bellas artes. Más que una estética como disciplina, encontramos lo estético como una reflexión diseminada que trabaja sobre las prácticas aún denominadas artísticas y explora el deseo o lo que Nelly Richa llama la voluntad de forma. Ese énfasis formal aparece en otras escenas: los lugares de trabajo y de consumo, el diseño,
la ciencia y la tecnología, la organización y renovación del espacio urbano, los mensajes y contramensajes que circulan en comunicaciones de medios masivos y digitales. Ya desde los años 60 se desacreditaban el universalismo europeizante de las estéticas y la teoría del arte, al repensarse su objeto de estudio en continentes distintos. Colaboran en esa tarea la semiótica y los Cultural y Visual Studies. Las contribuciones de estas corrientes dieron mayor rigor, a veces interdisciplinario, al estudio de los procesos de significación. El sentido del arte había que averiguarlo desconstruyendo o interpretando los modos y los lugares desde los que se lo nombraba. La visión blanca, occidental y masculina fue relativizándose, pero estas alternativas tienen, a menudo, la limitación de sobreestimar el aspecto textual o discursivo del arte y la literatura y descuidar los procesos socioculturales, los contextos y modos de hacer. Coincido con Anthony Downey, James Clifford y Hal Foster cuando argumentan que esta dimensión procesual y contextual es mejor atendida por la antropología del arte. Se produce un giro etnográfico en su estudio y en la misma práctica de los artistas, en vista de la dificultad de arribar a respuestas universalizables, observamos qué hacen los que dicen hacer arte o arte popular, cómo se organizan, con qué operaciones lo valoran y lo diferencian de otras actividades. La pregunta ¿por qué es arte? Se desglosa en la averiguación por lo que se considera como tal en las prácticas de quienes en distintas culturas se llaman artistas o lo exponen, lo venden, lo critican o lo reciben. En este nuevo contexto epistemológico, ¿cómo puede cambiar la pregunta por lo popular? ¿Qué sucede si en vez de interrogarnos qué es el arte popular, indagamos cuándo hay artes populares? ¿O cuándo se necesitó llamarlas así? Y así llegamos también a dudar si debemos usar esa fórmula. Hace 30 años, algunos científicos sociales que tomábamos como parte del material de análisis objetos artísticos, literarios y comunicacionales, exploramos la productividad del concepto de hibridación. A partir del libro de Homi Bhabha, The Location of Culture, y de mi libro Culturas Híbridas, la noción de popular tuvo una segunda etapa de cuestionamiento. Vamos a evocar primero qué procesos de la segunda mitad del siglo XX hicieron frecuente ocuparse de las artes y culturas populares, cuáles problematizaron esa noción de hibridez o hibridación, así como la discusión necesaria de ambas en tiempos de globalización y en la reciente temporada de desglobalización. Quiero ocuparme ahora de lo que subtitulo Orígenes telúricos y estatales de lo popular. Ya mencioné las motivaciones socioeconómicas del auge de lo popular, la industrialización y urbanización aceleradas desde la década del 40, con las consiguientes migraciones masivas y creación de villas miseria o ciudades perdidas o favelas en grandes centros urbanos. Se expandieron los mercados económico y cultural, se incorporaron nuevos sectores populares al consumo y se complejizaron los conflictos entre clases y fracciones de clases en el campo, la ciudad y entre ambos. Veamos los procesos políticos. En algunos estados, como el mexicano y el argentino, y en organizaciones sociales y políticas, el interés por el tema surge
cuando movimientos populistas y socialistas reconocen entre las causas de sus derrotas las falencias de concepciones clientelistas o economicistas sobre el desenvolvimiento ideológico de las masas. También procede de otros fracasos, algunos por la desilusión del foquismo guerrillero, otros al agotarse su idealización del proletariado como única clase revolucionaria, se interrogan por el comportamiento de todos los sectores, por las necesidades no políticas que los movilizan políticamente. El tercer detonador del debate sobre lo popular es la reconfiguración de los procesos socioculturales debido a la industrialización y transnacionalización de las comunicaciones. Esto conlleva una confrontación entre las concepciones nacionales y tradicionales de lo popular y sus usos transculturales en esta nueva etapa. Digamos desde ya que si bien este debate se descubrió en las 3 últimas décadas del siglo XX, se renueva ahora en otro registro. Me refiero al auge, caducidad y resurgimiento de la concepción biológico-telúrica de lo popular. Surgió como ideología orgánica de los estados oligárquicos y sobrevive en movimientos nacionalistas de derecha. Define a la nación como un conjunto de individuos unidos por lazos naturales, el espacio geográfico, la raza, sin tomar en cuenta las diferencias sociales entre los miembros de cada nación. En rigor, este nacionalismo consagra un modo de relacionar la naturaleza con la historia, el orden social impuesto en una etapa de bajo desarrollo de las fuerzas productivas por los latifundistas, los caudillos regionales y la Iglesia. Su rechazo de la historia es, en verdad, un recurso para apuntalar un periodo histórico particular, el que se derrumba ante la industrialización y la urbanización. Esa herencia difícil de reacomodar en medio de conflictos protagonizados por las nuevas fuerzas sociales. Sus meditaciones metafísicas sobre el ser nacional buscan preservar en el plano simbólico la identificación de los intereses nacionales con los de los patricios y las grandes familias, disimulan bajo interpretaciones aristocráticas del pasado la explotación con que las oligarquías obtuvieron sus privilegios. La dinámica histórica que ha ido constituyendo el concepto y el sentimiento de nación se fue diluyendo en la tradición. Se olvidan entonces los conflictos en medio de los cuales se formaron las tradiciones nacionales o se los narra legendariamente, como simples trámites arcaicos para configurar instituciones y relaciones sociales que garantizarían de una vez para siempre la esencia de la nación, la iglesia, el ejército, la familia, la propiedad. Hablaré más adelante de cómo estos actores y esta ideología crecen y se empoderan con la globalización y su actual decadencia. En segundo lugar, hallamos una concepción estatalista de lo nacional popular. Para ella, la identidad no está contenida solo en la raza, ni en un paquete de virtudes geográficas, ni en el pasado o la tradición. Se aloja en el Estado. Como consecuencia de procesos de independencia o revolución, el Estado aparece como el lugar en que se condensaron los valores nacionales, el orden que reúne las partes de la sociedad y regula sus conflictos. En México se buscó lograrlo mediante el mestizaje, en otros países extinguiendo o marginando a los indígenas. Una organización más o menos corporativa y populista concilia los intereses enfrentados y distribuye entre los sectores más diversos la confianza de que participan en una totalidad protectora que los abarca. Esta participación puede estar sostenida por la figura carismática de un líder
Vargas en Brasil, Perón en Argentina, o por una estructura partidario-estatal jerárquicamente cohesionada, el sistema mexicano. Decimos que para esta concepción lo nacional reside en el Estado y no en el pueblo, porque este es aludido como destinatario de la acción del gobierno, convocado a seguirla, pero no reconocido como fuente y justificación de esos actos, al punto de someterlos a su libre aprobación o rectificación. Se exige a las iniciativas populares que se subordinen a los intereses de la nación fijados por el Estado y se descalifican los intentos de organización independiente de las masas. También suele recurrirse al origen étnico o al orgullo histórico para reforzar la afirmación nacional, por lo cual esta corriente prolonga en parte la anterior. Pero el ejercicio y el control de la identidad no se derivan prioritariamente del pasado, sino de la cohesión presente, tal como el gobierno nacionalista la representa. La política cultural identifica la continuidad de lo nacional popular con la preservación del Estado y su conducción de los procesos culturales. Los museos y sitios arqueológicos, administrados material y simbólicamente por los gobiernos, dan consistencia visual a este programa ideológico. Esta afirmación de lo nacional impulsó en el primer gobierno peronista un desarrollo inusitado de la cultura subalterna. Por ejemplo, el auge del tango y la poesía popular. Generó una industria cultural bajo la protección del Estado, una política nacional de radiodifusión, creación de estudios de cine, que por primera vez reconoció y divulgó masivamente muchos temas y personajes populares. En los primeros meses del último gobierno peronista, en 1973, un proyecto político semejante, radicalizado fugazmente por la izquierda, propició talleres barriales de plástica, música y teatro, experiencias creativas y críticas en la comunicación masiva, avances en la producción cultural comunitaria y mezclas, como la citada de Tucumán Arde, con artistas innovadores. ¿Por qué tantas veces, no solo en la Argentina y México, este crecimiento de la cultura popular y comunitaria se desvanece al poco tiempo o es manipulado o reprimido por los estados populistas? Hay razones derivadas de la descomposición económica y política de tales procesos, pero también se debe a una caracterización inadecuada de lo popular, entendido como el conjunto de gustos, hábitos sensibles e intelectuales espontáneos del pueblo, sin discriminar lo que representa sus intereses y lo que los aparatos estatales y los medios masivos privados inocularon en las masas a través de la educación escolar y comunicacional. Esta concepción estatalista resurge en el siglo actual. ¿Cómo se redefine hoy lo que se entiende por pueblo y popular en regímenes latinoamericanos donde algunos presidentes dicen encarnarlo? Una dificultad se debe a la incapacidad de los partidos políticos y sus líderes de representar los intereses mayoritarios. No voy a extenderme aquí en los signos de esta declinación: caída de porcentajes de votantes, dispersión del voto en decenas de partidos y candidatos presidenciales, etc. El otro proceso que debilita la pretensión de unificar al conjunto del pueblo es la disgregación de demandas viejas y nuevas y de movimientos sociales que las representan fuera de los partidos, feministas, jóvenes, indígenas, afroamericanos, por ejemplo. Estos movimientos desarrollan expresiones estéticas ligadas a sus batallas, consignas, emblemas, memes, murales, etc. Y a veces nuevas formas de institucionalización de sus demandas, sus imaginarios visuales y literarios,
centros culturales, comunitarios, radios, blogs y sitios de internet ajenos al sistema institucional estatal. Cito fragmentos del reciente artículo de un sociólogo político mexicano que se ocupa de la dificultad de definir hoy lo popular en los términos postulados por el gobierno mexicano y agrupar sus muchos modos de presentarse bajo el paraguas del Estado y la acción del presidente. Pregunta Mauricio Merino: ¿quién es el pueblo? ¿A quién encarna el presidente mexicano? A las personas que no han tenido recursos suficientes para comprar los medicamentos que les recetaron en las instituciones de salud pública. Encarna a las madres y a los padres de los niños que ya no asistirán a las escuelas de tiempo completo ni a las estancias infantiles. Encarna a las hijas y los hijos de quienes murieron por la pandemia y quedaron en el desamparo. Encarna a los trabajadores a las trabajadoras del hogar que carecen de derechos laborales, a las y los repartidores de las plataformas digitales que no son considerados como trabajadores y se les niega la protección social. Encarna el presidente a las mujeres que tienen miedo de salir, porque pueden ser violadas, secuestradas, desaparecidas o asesinadas sin que nadie las proteja ni castigue a sus victimarios. Son parte del pueblo, sigue Merino, las personas que están sometidas a las extorsiones del crimen organizado o quienes han de pagar derecho de piso para mantener abiertos sus negocios o distribuir drogas para sortear las amenazas. Encarna también a las y los migrantes que optaron por huir de México porque no encontraron razones para quedarse en su lugar de origen. Hasta allí la cita de Merino. Fue el Estado, leemos en carteles y grafitis que reclaman investigación y castigo por etnicidios y feminicidios. El Zócalo de la Ciudad de México con la Catedral y el Palacio Nacional al fondo. Y una acción por Ayotzinapa. En países latinoamericanos con gobiernos de distintos signos ideológicos, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala y México, los movimientos de pueblos originarios, feministas y estudiantiles describen sus conflictos no con gobiernos particulares, sino con el Estado, aún en periodos en que lo encabezan partidos diferentes. Será por esto que cuando los museos nacionales y las exposiciones internacionales de estos países dicen incluir el arte indígena, afro o de las mujeres, a menudo en sus exposiciones priorizan artistas muertos o anónimos, no a los contemporáneos. Quisiera hablar ahora de lo popular fragmentado. Sabemos que los procesos populares sin representación por el Estado o de irrupción de movimientos socioculturales que desarrollan discursos políticos, estéticos, simbólicos divergentes, acentúan las dificultades de representar institucionalmente la diversa complejidad de lo popular. Desestabiliza, por ejemplo, a los museos de arte moderno y contemporáneos o de artes populares que desarrollaron su vocación y sus programas de trabajo en épocas donde esa dispersión movimental no existía o se manifestaba menos. Algunos de estos museos
vienen alojando exposiciones, talleres, ciclos de conferencias y otras actividades en las que intentan hacerse cargo de las nuevas demandas sociales, culturales y de sus estéticas. De su lado, artistas, colectivos y colectivas han logrado ocupar espacios en museos y centros culturales para desafiar sus lógicas tradicionales y hacer presentes sus reclamos e innovaciones estéticas. Voy a mencionar un ejemplo. En el contexto latinoamericano, quisiera referirme un momento al libro de Carla Pinochet Cobos, Derivas críticas del Museo en América Latina, publicado por Siglo XXI, el MOAC y la UAM, que investigó mediante análisis etnográficos las experiencias innovadoras en la concepción museológica y la exhibición y circulación de obras en el Museo del Barro de Asunción y el micromuseo itinerante con sede en Lima. Entre los muchos intereses que esta obra tiene para nuestro tema es cómo en dos países con mínimas políticas públicas, Paraguay y Perú, mínimas políticas públicas en este campo, ensayaron experimentalmente trabajar en formas combinadas el arte popular, las artesanías indígenas, la iconografía religiosa y manifestaciones estéticas urbanas, que llevaron al fundador del micromuseo, Gustavo Buntix, a acuñar la expresión artífices, para nombrar a creadores no encuadrables como artistas ni como artesanos. En ambos museos hallamos colaboración y tensiones entre artistas y creadores representantes de diversas artes populares, artesanías, cuadros y objetos muy variados, representando a clases sociales, regiones diferentes. Un ejemplo elocuente de cómo los procesos contemporáneos exigen nombrar de otra manera estas convergencias es el Museo del Estallido Social en Chile. Desde el 18 de octubre de 2019 ocurrieron en las ciudades chilenas revueltas urbanas de estudiantes, feministas y otros sectores en territorios indígenas, compartiendo malestares desatendidos por el gobierno de Sebastián Piñera y gobernantes en los 30 años posteriores a la dictadura de Pinochet. Aunque los medios trataron de ocultar o disminuir su importancia, las acciones callejeras, los ataques a grandes tiendas y bancos, las marchas que interrumpían el funcionamiento del país, volvieron inútil la represión policial. Los movimientos sociales comunicaban y documentaban, las redes sociodigitales nombraban lo que la prensa y la televisión escondían. La convergencia alternativa obligó al gobierno a convocar a una reforma constitucional paritaria de género y 17, con representación paritaria de género y 17% de bancas para pueblos originarios. ¿Con qué nueva estrategia de archivo y comunicación reunir la multitud de fotos, acciones artísticas, los objetos y los registros autogenerados por los manifestantes? Y aquí muestro una de las acciones que un grupo de diseño del Santiago de Chile desarrolló en edificios altos con una de estas frases que fue muy representativa de los movimientos diciendo no queremos simplemente en medio de la pandemia volver a la normalidad. La respuesta
el Museo del Estallido Social, donde hay obras producidas por artistas e innovaciones visuales, dramaturgias, murales, grafitis, registros sonoros, organizados en relatos que quieren representar material y formalmente la épica y el dolor sociales, conservarlos y activarlos. La noción de pueblo se ha roto como sujeto colectivo unificado. Emerge a veces en la convergencia frente a una dictadura o un enemigo extranjero. En los países que mantienen regímenes democráticos más o menos independientes, las colectividades nacionales actúan con demandas y estilos performativos diversos. Marchas, ocupaciones de organismos públicos, escraches, derribando monumentos, cabildeando con legisladores que los escuchan y excavando fosas en busca de desaparecidos. Si el recorrido de lo que antes agrupábamos como culto popular y mediático desvanece esta clasificación, porque son demasiadas las manifestaciones artísticos sociales que no caben en ninguna de estas tres categorías, la hibridación o fusión entre ellas tampoco alcanza a dar cuenta de sus entrecruzamientos complejos o incompatibles, las nuevas disputas o ignorancias recíprocas. A la vez, conocemos la frustración del capitalismo transnacional al querer homogeneizar las diversidades nacionales, étnicas, de género y generacionales. Ni el mercado del arte ni las bienales logran unificarlos. Las empresas comunicacionales globalizadas acabaron admitiendo que les convenía entender y atender la variedad de imaginarios y mercados. Ni en las bienales, ferias de arte o ferias de artesanías que procuran la coexistencia de lo diverso, las tácticas de lo típico o lo estereotipado lo consiguen. Ya hace 25 años, Gianfranco evaluaba que la globalización había vuelto imposibles los dualismos, las mezclas atractivas entre alta tecnología y primitivismo, las continuidades entre medios de comunicación y cultura oral, la confusión de clases e idiomas que traspasa las fronteras. Cito una frase del artículo de Jean. Nuevas identidades culturales volátiles surgen de este in-betweenness, situación intermedia, y las diferencias no son necesariamente entre naciones, grupos étnicos o lingüísticos, más bien son de estilo y expresan el diseño propio de subgrupos e individuos que colocan su inflexión en la cultura multimedia internacional y genérica. Fin de la cita. Interculturalidad e intermedialidad producen dos procesos clave de una época en que se los practica y se los rechaza. Habitamos el tiempo de una globalización que se realiza parcialmente, cruzada con movimientos enérgicos de desglobalización. Los rechazos a la convivencia intercultural se acentúan desde principios del siglo XXI como parte de la descomposición de los proyectos globalizadores, en la multiplicación de fronteras, los atentados yihadistas en Occidente y los bombardeos de Estados Unidos y Estados europeos en Irak, Afganistán, Siria y el Estado Islámico, ahora de Rusia en Ucrania. También muestran las dificultades de convivir en un mundo intensamente interconectado, la retracción defensiva en tradiciones nacionales y los secesionismos, Brexit, el independentismo catalán, el rechazo masivo en Austria, Francia, Holanda y Hungría a la integración europea, la desintegración político-económica de América Latina, el debilitamiento de los programas culturales y artísticos de organismos latinoamericanos. No hay palacio enciclopédico, como pretendió en 2013 el título de la Bienal de Venecia, capaz de funcionar como dispositivo central, organizador de procesos de producción y circulación multidireccionales.
los cánones del arte mainstream y el popular se han deshecho. Las hegemonías se descentran. Hay, como dice Andrea Giunta en su último libro, espacios de interlocución, vanguardias simultáneas en el norte y el sur, occidente y oriente, sin historia conjunta creíble. Más que obras, hallamos collage, assemblage, performance, préstamos ocasionales entre las artes populares y las que acostumbrábamos llamar artes cultas o de élites, entre las artes populares, los medios masivos y ahora las redes sociales. Quizá la pregunta más imperiosa no es cómo rehacer la enciclopedia, el canon, una teoría, reencontrar un orden que nos abarque a todos. Tal vez se trata de hilar imágenes y escenas, indicios en el sentido de Carlo Ginzburg, que inciten a percibir lo que se está descomponiendo en el capitalismo, las muchas maneras de experimentarlo y cómo desde ella convivimos en la interculturalidad y la intermedialidad. Aquí es donde veo la confluencia productiva de los estudios etnográficos, históricos y sociológicos. El giro comunitario en los análisis sobre transnacionalización y migraciones puede ayudarnos. Así como a fin del siglo pasado y hasta hoy las artes visuales, pienso en Insight, se sintieron responsables de documentar el escándalo de las fronteras, la xenofobia y los dolores de los desarraigados, una larga etapa de los trabajos de ciencias sociales viene explicando las inequidades que expulsan, los movimientos de indocumentados y los dramas de individuos y familias desprotegidos. Me detengo en uno de los aportes de estos estudios. Migrar no es una decisión de actores solitarios, sino resultado de estrategias familiares. Los desplazados suelen ser convertidos en víctimas, pero también pertenecen a comunidades en las que se enlazan el lugar de origen y el destino. Son estigmatizados por el nuevo país y también acogidos por los connacionales que los precedieron. Migran para salir de la precariedad, atraviesan precarizaciones aún mayores, desiertos, represión de policías fronterizos, la persecución de cárteles o de los que trafican con ellos. Y a la vez forman familias y hogares transnacionales. La deslocalización desemboca a menudo en redes con localizaciones multisituadas. Así crecen nuevas unidades de convivencia y sentido, como las ciudades fronterizas, conjuntos de poblaciones bi o trinacionales, como Tijuana-San Diego, o Ciudad del Este, entre Argentina, Brasil y Paraguay, que están a la vez divididos y enlazados por las fronteras. Además, hay formas geográficas interrelacionadas que no son contiguas en el territorio, como las llamadas calles transnacionales, formadas por vecinos que después de emigrar siguen teniendo relaciones, vínculos de reciprocidad o de parentesco entre diversas localidades. Los barrios chinos o mexicanos en Nueva York y Chicago, las comunidades bolivianas en Buenos Aires. Me estoy refiriendo aquí, verán después en el texto, a los trabajos de Federico Besserer, Alejandro Grimson, Gustavo Luis Ribeiro. Las conexiones entre estas culturas populares nómadas están hechas a veces con artes o visualidades, artesanías, fotos y videos, objetos tejidos entrañablemente. Muestran que además de las redes de las corporaciones, las televisoras y las alianzas militares y de redes criminales, son posibles articulaciones urbanas y formas de organización de los que ya no están juntos, pero colaboran. Una noción clave de lo popular
El sentido de comunidad, tradicionalmente ligado a la habitación conjunta de un mismo territorio, se reelabora en estas comunidades transnacionales que plasman estas experiencias en murales, artesanías, fotos y videos. Quisiera imaginar los formatos de la transnacionalización creadora deseable de artistas y pensadores al modo de estas comunidades migrantes. ¿En qué sentido estas obras corresponderían a las comunidades artísticas transterritoriales? Para responder hay que hacer memoria. A diferencia de los artistas que viajaron en barco de Buenos Aires, Río de Janeiro o Veracruz a Francia, quienes fueron más tarde en avión a París, Londres, Nueva York y otros destinos del norte, después de la represión mexicana de 1968 o de las dictaduras del Cono Sur de los 70, se enlazaron en comunidades latinoamericanas. Y las mezclas se enriquecían cuando su trabajo combinaba las artes cultas y populares de su origen con las encontradas afuera. Entre los materiales de sus creaciones aparecen, como en las de Felipe Ehrenberg, tickets de metros de ciudades lejanas, tarjetas de viajero frecuente, facturas añejadas en cajones, cómics, fotos, notas policiales de periódicos, trapos, cajetillas de cigarrillos. Compuso sus obras también con obras anteriores despedazadas para armar otras. Todo migrante es versátil para no olvidarse de lo que necesita estando lejos. Cuando Felipe fue a Brasil como agregado cultural, siguió traficando entre países y con sus historias acumuladas en las muchas comunidades de México donde había activado. Chico, Tepito, Chico, Jico, Tepito, Cuernavaca. Circuló entre profesiones, dibujante, pintor, performer, videoasta, actor de cine, instalador, diplomático, rescatista en el sismo de 1985. También pepenador, artesano y organizador de cooperativas de artistas de Amate en Guerrero. Era como un migrante que no se iba. Volvía y entraba por otro lugar, cambiando de oficio. Cuando funcionarios de la Dirección General de Promoción Cultural de la Secretaría de Educación Pública de México lo invitaron a exponer 30 pinturas en escuelas normales, rechazó el ofrecimiento y les propuso en cambio un programa piloto en 8 escuelas rurales con un equipo formado por Marcos Límenes, Ernesto Molina y Santiago Rebolledo. Así conoció desde dentro las peripecias del abandono a los campesinos, sus necesidades primarias, que los llevaron a publicar en 1989 el Manual del Arquitecto Descalzo de John van Lengen, una guía de autoconstrucción que relaciona lo social, lo económico, las técnicas y el clima. A partir de ese modelo surgió su Manual del Editor con Guaraches y otros folletos indicando cómo usar el mimeógrafo. Estos intentos de auspiciar la autogestión productiva y la cooperación para regenerar la vida comunitaria se diluyeron, decía él, por falta de presupuesto y de sostén institucional a los grupos de instructores diseminados en muchos rumbos. No hay un solo camino para movilizar, empoderar y renovar a las comunidades locales como núcleos para reconfigurar lo público, la convivencia creativa y luego experimentar su posible proyección a escalas nacionales e internacionales. Algunos sostienen que debe salirse de los circuitos del arte y promover modelos colaborativos en los cuales, cito a George Giudici, que ha estudiado estas experiencias, los públicos son co-investigadores
y las instituciones se convierten en colaboratorios. Fin de la cita. Hemos tenido ya suficientes búsquedas estancadas a mitad de camino como para creer que el arte participativo sea un medio suficiente. O como dice Giudice, una solución ready-made para la sociedad del espectáculo. Todo lo que hacemos en este trabajo con movimientos sociales y con interrogantes inacabables es una democratización incierta y precaria. Nada está legitimado de antemano. Solo podemos probarlo una y otra vez en cada contexto e intentar que la negatividad de la crítica en nuestros experimentos se sobrepongan al desquicio, logrando no solo activismo, sino la transformación progresiva, y aquí voy a citar a Claire Bishop, la transformación progresiva de las instituciones a través de la infiltración de ideas cuya osadía está relacionada a, y es en ocasiones mayor que, aquella de la imaginación artística. Fin de la cita de Bishop. Quiero dar 3 ejemplos de cómo en las artes populares, o lo que sigue llamándose así, se manifiestan ahora las tensiones entre lo tradicional, la globalización y la desglobalización. Faltan todavía unas páginas, pero con esto voy terminando. Estás perfecto, Néstor, sin problema. Gracias, Débora. En 2002 regresé a Michoacán después de 15 años de haber concluido mi trabajo de campo, que dio lugar al libro Culturas Populares en el Capitalismo. Advertí que en el siglo XXI un trabajo de campo sobre artesanías debe incluir un viaje por las páginas de Internet donde se publicitan y venden. En esas tiendas virtuales se anuncian los productos tradicionales, aunque se destacan los diseños innovadores y no solo se realzan tanto las comunidades étnicas como las pequeñas. La idealización antropológica y política de la autenticidad persiste, pero cede lugar a la competitividad de estos neo-mini empresarios para situarse en mercados globales. A la vez hablan de las artesanías como símbolos de la creatividad indígena y mestiza que sostiene la identidad nacional y proclaman las promesas de la belleza textil exportable, las virtudes internacionales de la alfarería sin plomo, cómo optimizar las ventas en páginas web para recuperar los créditos que actualmente se encuentran en cartera vencida. Cita de una lista, de una referencia de la página de FONAR en 2002. La lectura de estas páginas electrónicas hace 20 años, presentadas en español y en inglés, muestra que los discursos oscilan entre el voluntarismo de ser modernos de última actualidad y las referencias a formas de vida antiguas y pobres. Una enorme modificación ocurrió en la producción, la circulación y el consumo al pasar de las tiendas físicas y los mercados populares a las plataformas digitales. En parte disminuye la valorización del arte popular como creador de objetos diferenciados gracias a sus vínculos con culturas comunitarias locales. Comprar artesanías es ahora ostentar objetos de nicho, productos que marcan la singularidad de sus dueños. Internet facilita que técnicas artesanales propias de una región sean aprendidas en otras partes del mundo mediante un simple tutorial disponible en YouTube o un live de Instagram. En esos tutoriales, como los analiza Nicole Rochelle Cardoso Baranger, una autora franco-brasileña, no existe una narrativa que entregue un rescate histórico o una preocupación por explorar conscientemente la técnica que será enseñada, pues su objetivo mayor consiste apenas en compartir las técnicas de forma práctica, fácil y accesible. Algunos artesanos que comercializan técnicas artesanales en las redes sociales incentivan que otros usuarios divulguen sus piezas. Fin de la cita.
Agregaría que estos artistas populares, al usar la invitación a aprender las técnicas para conseguir clientes, también están dirigiéndose a un nuevo tipo de consumidor, al que no solo le atrae la posesión del objeto, sino el acceso a la ciencia. Hay una multiplicación de interacciones en las redes digitales que desbordan la mera compra y venta de objetos. Vínculos afectivos, intercambios técnicos y simbólicos, consultas y conversaciones, comentarios sobre gustos personales, no la simple aplicación de tarjetas de crédito en las terminales. Se entiende por qué, al consultar en Google la palabra artesanía, el 26 de mayo de 2022, aparecen 37.300.000 resultados. Contrasta la experiencia de visitar estas páginas electrónicas con lo que encontré al volver a Michoacán en febrero de 2002 y ver algunas obras de Ocomicho que comentaban los acontecimientos ocurridos en Estados Unidos a partir del 11 de septiembre de 2001. Ya había registrado en la primera etapa de la investigación que en ese pueblo purépecha, al que se llegaba entonces por camino de tierra, las alfareras situaban sus diablos míticos en cabinas telefónicas, piloteando aviones y viajando en autobuses que anunciaban México Laredo, aludiendo al recorrido de los migrantes en la frontera norte. Aquí algunas imágenes de la última cena. Hay otras religiosas reelaboradas en Ocomicho. En Culturas Híbridas revisité sus trabajos y vi que mezclaban cada vez con más libertad con escenas bíblicas, eróticas y mediáticas. La repercusión internacional lograda por estas obras de factura, entre comillas, primitiva, en las que diablos de aspecto rural aparecían en techos de trenes, en hospitales urbanos peleando con policías y haciendo el amor con sirenas, mostraba sus modos de reírse y demonizar celebratoriamente sus intercambios con la modernidad. Luego de la catástrofe de septiembre de 2001 en Nueva York, encontraron un tema para reinsertar una vez más su sofisticada iconografía diabólica en acontecimientos globales. Natividad González Morales, las dos torres de cerámica representativas de la alta tecnología, disminuidas por la figura de la muerte más alta que ellas, y la tosca representación de barro que la somete a una especie de estética de autoconstrucción artesanal de Michoacán de comienzos de 2002. No es la primera pieza que representa estos hechos. Un funcionario de la Casa de Artesanías de Morelia, donde se hizo el concurso en que esta pieza obtuvo el tercer premio, me contó que inmediatamente después del ataque a las torres, varias artesanas y artesanos dialogaron con el discurso mediático sobre estos hechos, pero antes no quisieron premiarlas para que no pensaran, cito, que este tema era un modo fácil de explotar lo que había ocurrido. Sin embargo, yo diría que no es esa derivación la que uno prevé cuando ve que la obra coloca a Bin Laden en la silla eléctrica. Pongamos la imagen otra vez. La obra de las torres coloca a Bin Laden en la silla eléctrica entre las dos torres y en cada lado una tumba con la bandera mexicana y otra con la estadounidense. De los 16 mexicanos muertos en las torres, 4 eran michoacanos. Cercanía con que la comunidad artesanal siguió este drama, un pueblo dividido entre sus residentes locales y los emigrados, entre lo que los amenaza y la capacidad de reelaborarlo artística y políticamente.
¿Es posible, me pregunto, ante obras semejantes, seguir escindiendo la cultura popular tradicional y la mediática, lo doméstico y lo global? El tercer y último ejemplo que quiero traer lo encontré en dos recientes investigaciones periodísticas. Una de Arturo de Dios Palma, sobre lo que está sucediendo con los plateros de Tasco, donde los cárteles del crimen organizado que permean Guerrero, dice el periodista, ahora controlan el tradicional mercado de la platería que realizan artesanos y que junto al turismo es la base económica de esta ciudad. Afirma que existe un control estricto que les deja ganancias anuales por casi 60 millones de pesos, producto de la extorsión a los artesanos plateros. Controlan todo, a veces no te molestan para nada, pero te obligan a comprar al precio que ellos quieren y donde ellos quieren. Por derecho a piso a cada puesto se le cobran 408 pesos. En el centro pueden llegar hasta 3.000 pesos mensuales. Saca tus cuentas, le dice un artesano. En el Sabatino nos ponemos unos 3.000 puestos. ¿Cuánto es? Las cifras impresionan. 1.224.000 cada sábado, casi 60 millones de pesos al año, los cuales se van directo a las bolsas del crimen organizado. Otro efecto de la violencia en la platería es la ausencia de compradores extranjeros. Antes llegaban turistas de México, Estados Unidos, España, Italia y hasta de Rusia, pero ahora apenas unos 2 o 3. No solo los extranjeros han dejado de visitar Tasco. Sigue el texto, los comerciantes mayoristas del interior del país también, pues muchos son asaltados a su paso por las carreteras. Eso afectó también al turismo, porque los mayoristas venían a comprar desde el jueves, se hospedaban 3 días, ahora vienen rápido los sábados. Volvamos a las artesanías de Michoacán. Como en Tasco, pueblos purépechas redujeron la producción artesanal ante el alejamiento de turistas. Un número aún mayor emigró, y quienes permanecen están atrapados entre cárteles antagónicos. Un artículo de Carlos Arrieta, publicado el 24 de mayo de 2022, documenta que en Paracho, célebre por la producción de guitarras, las ventas cayeron 90%. Fabricaban guitarras de cedro, nogal y rosa de la India, también de maple y arce, muy apreciadas por concertistas. Al dejar de visitarlos el turismo, los músicos salen a vender fuera del pueblo, lejos de la meseta purépecha. No siempre pueden, por los bloqueos carreteros, sigue el artículo, incendian los vehículos, dejan a un familiar del narcotraficante o del cártel, un sobrino, un hijo, un hermano. En lugar de los talleres de guitarras y utensilios de cocina de diseño refinado, imponen trabajar en las plantaciones de aguacate y la tala de árboles, que también controlan. Pararon los talleres donde fabricaban la maquinaria y las cuerdas, así como otros pueblos, como Aranza y Aguarán, dedicados a rebozos finos de pluma y seda. No había censo de artesanos y talleres, ni ahora de las pérdidas. El periodista cuenta que a lo lejos se escucha una guitarra tocada por uno de los fabricantes, pero, dice, está rodeado solo de instrumentos. La platería está, ya sabemos, entre los adornos, los juguetes más costosos, tanto populares como de élite. Pocas tiendas se hallan tan custodiadas como las que las venden en la Ciudad de México, en Nueva York y otros lugares remotos a donde se exportan, y en los museos que todavía se llaman de arte popular. Cuando conocí en los años 70 los pueblos productores de cerámica, juguetes en madera,
tejidos y lacas, los diablos lúdicos inventados en Ocumicho, la mayoría se hacían en las casas. Hombres y mujeres trabajaban los campos y las artesanías completaban sus ingresos. Al volver en 2002, noté que la mayoría la fabricaban mujeres, como las Torres Gemelas de Natividad González Morales. Y supe que había unos 4 millones de michoacanos en Michoacán y 2,5 millones en California. Pocos volvían 1 o 2 veces al año a Michoacán para las fiestas del pueblo y sus mercados artesanales, porque la frontera era fácil de atravesar del norte al sur, muy peligrosa cuando querían volver. Los estudios económicos hablaban de una feminización del trabajo. Los análisis sobre la inseguridad en los pueblos registraban la formación de grupos de autodefensa. ¿A quién les compraban las armas para cuidarse? Con el tiempo supimos que un gran número dejó de hacer artesanías y los cárteles fueron decidiendo a qué nuevos cultivos había que dedicar las tierras. FONAR, el fondo estatal que iba a buscar con sus camiones las artesanías para venderlas 100% más caras en sus tiendas urbanas y turísticas, comenzó a ser reducido desde el gobierno de Vicente Fox. Los camiones dejaron de llegar a las comunidades. El dinero de las remesas aumentó y también los modos de obtenerlo, invertirlo y perderlo en los pueblos. En 2006, el presidente Felipe Calderón inició en Michoacán su guerra contra el narco, aunque era en Guerrero, en ciudades como Taxco, donde más crecían los delitos. Los narcocorridos del norte bajaron hasta Michoacán, Guerrero y otros estados del sur. ¿Cómo se mezclan factores muy diversos para que ciertas artes populares como las artesanías disminuyan y otras como ciertas músicas, los narcocorridos, se expandan hasta Chiapas? Y en uno de los pueblos donde las tradiciones musicales festivas han sido más cuidadas, el regreso de migrantes logre que los diseños del pueblo cambien y la música predominante en sus fiestas sea el Chamula Power. ¿Cómo se reafirma lo comunitario, lo propio en comunidades transnacionalizadas? Con otros sonidos, otros trabajos y comercios, imágenes multiculturales comunicadas por celulares, el aumento de las migraciones, la expansión de Internet y los intercambios han estimulado estudios sobre comunidades transnacionales, pero aún es escaso lo que sabemos sobre la reconfiguración de las artes populares. Habría que aclarar ciertas cosas. Muchas gracias.